Bueno, sí, súper contenta de estar con ustedes hoy compartiendo este tema. Realmente el meal prep o preparación de la alimentación es un tema que es como muy cercano a todos porque es algo a lo que todos estamos expuestos todos los días, ¿verdad? Siempre necesitamos comer. Entonces, realmente es un tema muy, muy cotidiano y que generalmente, vamos a ver cómo nos va hoy, pero generalmente hay bastantes preguntas al respecto. Entonces, voy a compartir la presentación para que podamos iniciar el tema propiamente. Listo, ahí ven mi modo de presentación, ¿verdad? Ay, Correcto. estoy viendo que esta imagen no me funcionó, que es el logo de la junta. Bueno, vamos a ver, espero que las otras sí funcionen. Si no me vuelvo a salir y lo vuelvo a poner. Bueno, primero siempre me gusta agradecer, obviamente, en este caso a la Junta UCR, a la Escuela de Nutrición y al programa PREANO, que es el que permite que estemos hoy aquí junto con la Junta, que es un programa que pertenece a la Escuela de Nutrición. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan escuchado mencionar. Quisiera decirles que el programa se encarga de diferentes áreas de nutrición y brinda educación y recursos muy valiosos y todos los pueden encontrar en, bueno, mucha información la pueden encontrar de manera gratuita y accesible para todos en la página de Facebook o de Instagram que se llama Nutrición para Vivir Mejor. Entonces, por si quieren accesar a esa información también, hay una cuñita del programa. Como les decía, entonces hoy vamos a hablar de conceptos básicos y las ventajas de hacer meal prep. Estas sesiones son dos, como bien mencionaba Pilar, y no es que sean excluyentes, ¿verdad? O sea, si saben de alguien o comentan hoy, por ejemplo, este tema y luego quieren alguien venir a la segunda sesión, igualmente puede entender el tema, aunque no haya venido a la sesión de hoy. Y bueno, por supuesto que si están en la de hoy, tampoco es que van a quedar con un tema inconcluso, pues tal vez les va a quedar alguna curiosidad, porque esa es la idea también, ¿verdad? Pero son temas dentro de lo mismo, pero independientes. Entonces, perfectamente pueden asistir a la de la otra semana y van a entender muy bien. Como les decía Pilar, yo prefiero que hagan las preguntas como al momento en el que surja la duda, sobre todo para que no la vayan a dejar y entonces se les olvida, ¿verdad? Entonces, prefiero que lo hagan al momento. Ahí pueden irme eso avisando si hay alguna pregunta o levantando la manita ahí para que el compañero de la junta pueda canalizarlo correctamente. Si fuera algún tema que es más adelante, pues que vamos a ver más adelante, pues entonces lo redirijo, pero si no, los vamos evaluando en el. Entonces, bueno, quisiera empezar haciéndoles como una disculpa por utilizar algunos términos en inglés. Cuando estamos hablando de esta dinámica de la organización de los alimentos, hay como algunos términos que hemos acuñado como anglicismos, sobre todo porque son como más cortitos o más fáciles de mencionar o incluso fáciles de recordar que en español. Entonces, van a ver que voy a usar unos dos o tres términos que se usan mucho en inglés, pero igualmente les voy a decir cuál es la traducción. Entonces, bueno, el primero de ellos es el meal prep, ¿verdad? Que es como muy conocido, escuchamos a la gente hablar de esto, de pronto, si han visto en redes algunas personas como que hablan sobre estos temas de nutrición, de pronto han escuchado sobre esto y a veces uno se queda pensando como, ¿a qué exactamente se refiere? Realmente el meal prep se refiere a la preparación de los alimentos. O sea, eso es lo que quiere decir. La palabra meal prep, eso es lo que quiere decir, preparación de alimentos. Y este término se ha acuñado de no solamente hablar de la preparación de los alimentos, sino hacer la preparación de los alimentos de una manera organizada. Entonces, eh, nos referimos exactamente a eso, a que nosotros en nuestro hogar, ya sea que preparemos o que tengamos acceso a los alimentos, porque van a ver que no es solo preparación, o sea, podríamos hablar incluso de cosas que yo compro de alguna manera semi elaboradas, pero que ya yo las tengo en mi casa para poder hacer el meal prep, ¿verdad? Para poder tener esa organización de la alimentación que vamos a hacer. Para ponernos un poquito sobre contexto, voy a hablar de algunos casos que he visto. Tal vez aquí no haya nadie que le haya pasado esto, ojalá. Pero bueno, lo que suele pasarnos y la realidad que nos encontramos también como nutricionistas y como profesionales de salud muchas veces es que tenemos
muy buena intención, ¿verdad? Qué sé yo, acudimos, por ejemplo, a la Feria del Agricultor o, bueno, ahora que viene, digamos, el inicio de año, entonces la gente empieza como todos con el pie derecho, ¿verdad? Vamos a comer más natural, vamos a seguir un régimen más saludable, no sé. De pronto alguien dice, bueno, no quiero comer como con menos sodio, o la recomendación que me dio el médico es que baje un poco el consumo de grasas, etcétera. Entonces, vamos más a la feria del agricultor o en el supermercado compramos más frescos y nos ponemos la camiseta, ¿verdad? Y resulta que sí, salimos así como la muchacha de la fotografía, ¿verdad? Muy felices para nuestra casa, ojalá con la bolsa llena de productos frescos, ¿verdad? Pero resulta que muchas veces llegamos a nuestro hogar y entonces empezamos a buscar inspiración, ¿verdad? De, ok, ¿qué vamos a hacer con esa alimentación que tenemos? Tal vez hemos aprovechado, por ejemplo, en la feria, no sé si a alguno le ha pasado, que uno en la feria ve todo tan rico, ¿verdad? Todo se ve fresquito, todo se ve apetecible y incluso hay muchas cosas que tienen precios muy buenos en comparación con los precios de supermercado. Entonces, muchas veces uno compra un poquito de más o en ese momento tal vez no tiene idea de para qué lo va a usar. Entonces igual se lo lleva para la casa y dice, bueno, si ahí busco alguna receta para usarlo, ¿verdad? Entonces ya vamos como buscando inspiración y aquí siempre tenemos una buena intención, pero lastimosamente esa buena intención no siempre termina en fructuoso, ¿verdad? En un intento fructuoso de que podamos cumplir nuestra intención de la alimentación saludable. Luego, aquí les pongo una foto de una persona ya que ya preparó algún alimento y pues ahora tiene como dudas de si ese alimento estará bueno o no, ¿verdad? De pronto preparamos algo o tenemos algo en la casa que compramos y han pasado días y es que esto nos pasa a todos, ¿verdad? En el corre-corre de la vida, a veces a uno no le da tiempo de prepararlo, entonces, no sé, la lechuga se terminó dañando, tal vez no estaba tan fresquita como uno quería y entonces está un poco húmeda, la dejé en la gaveta de la refri ahí como la traje y entonces sí, obviamente se me dañó, a los días tuve que botarla, qué sé yo, compramos un rollito de culantro y usamos un poquito y ya luego el resto tuvimos que botarlo, algunas frutas, tal vez no nos comimos todas, de pronto ese día no estuvimos, esa semana no estuvimos tanto en la casa y entonces se ponen malas, entonces empiezan a pasar cosas que nos afectan de varias formas. Primero hay una forma, obviamente, de motivación, que nos desmotivamos porque sí, claro, la última vez que fui a la feria se me desperdició todo, ni para qué gasté el dinero, porque al final no lo usé, o bueno, no logré cumplir mis metas de una alimentación más saludable, ¿verdad? Entonces, esto empieza como a frustrarnos y también trae, pues, por supuesto, algunos otros problemas. Aquí les puse algunas, bueno, este también es un ejemplo de cosas que podrían pasar, ¿verdad? Que preparamos algo en la casa y tal vez no sabemos cuál es la forma correcta de conservarlo y entonces tal vez preparamos para varios días, ¿verdad? Una gran cantidad para ahorrar tiempo y si luego no sabemos cómo mantenerlo, esta es una parte también muy importante y que también pues el meal prep nos ayuda a ver, ¿verdad? Como cuál es la forma en la que yo puedo conservar los alimentos de manera que no se me vayan a dañar, que no ponga en riesgo a nadie de mi familia, que no me ponga en riesgo yo, que nadie se vaya a enfermar, ¿verdad? Entonces, porque esta es una escena que también podría pasar. A veces incluso nosotros no notamos que un alimento está dañado, pero ya está dañado, ¿verdad? Entonces, igual tenemos algún malestar estomacal, alguien de nuestra casa tiene algún malestar y no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, como les decía, estas son algunas de las escenas que lastimosamente terminan acompañándonos a veces, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, tenemos, por ejemplo, frutas que se han dañado, que ya algunas que son más delicadas, por supuesto, entonces terminamos botándolas. Tenemos una gran cantidad de desechos orgánicos en la casa, ¿verdad? Peor aún si no hacemos como compostaje o algún uso inteligente de los residuos, pues esto al final nos representa un problema. Y vean que esto no son solo desechos, ¿verdad? Si yo termino botando aquí las fresas, y pues por supuesto que son productos que en algún momento se pudieron haber utilizado, ¿verdad? Otra cosa que frecuentemente podría pasarnos es que ante la urgencia de preparar algo, aunque tengamos los alimentos en la casa, pero no nos hayamos organizado bien, entonces terminamos pidiendo
en una plataforma una opción de alimentación. Y no quiero decir aquí que el uso de las plataformas es inadecuado o no, ¿verdad? Simplemente mi recomendación sería, ojalá que ese no sea el, el común denominador de todos los días en sus hogares, ¿verdad? Ojalá que sea una opción que dejamos para de vez en cuando, ojalá idealmente planificada, ¿verdad? Para un día que por X, Y razón no podemos hacer uso de la alimentación del hogar, entonces ya tenemos planificado, bueno, tal día voy a pedir, ojalá preferir algunos lugares que tienen alimentación más saludable, ¿verdad? Y ocasionalmente, pues comidas que no sean tan saludables. Y por este lado, pues una refrigeradora con un montón de tacitas, ¿verdad? De contenedores de diferentes tipos, que al final terminamos con un montón de sobritos, sobritos y sobritos. Tal vez hicimos un mal cálculo de cuánto ocupábamos para nuestra casa, o tal vez, por ejemplo, no lo congelamos a tiempo, que es un método de conservación que es muy utilizado. No lo congelamos a tiempo y entonces pues no podemos utilizarlo, se dañó, nos damos cuenta el fin de semana que llegamos con más tiempo a revisar la refrigeradora y ya hay cosas que no podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, todo eso está un poquito relacionado de alguna forma al meal prep. Ahí no sé si pueden reaccionar, tal vez algunos si se han sentido como identificados con esto. A mí el Teams me come un poco la tecnología, pero ahí si no Steven me puede ir contando si reacciona, para ver si es que a alguno le ha pasado o alguna, o si soy yo solita que se ha enfrentado a estas situaciones o algunos pacientes también. Hay muchos deditos arriba, profe Mónica. Ok, perfecto, muchas Pueden gracias. utilizarlo a través del chat, ¿verdad? O también puede utilizarlos con los emojis. Joana María dice casi siempre. Exacto. Sí, 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 realmente esto es una situación que nos ocurre frecuentemente, ¿verdad? Y todos somos parte de. Aquí mi recomendación y lo más importante es, como en casi todo en nutrición, no hay blancos y negros, vamos a tratar de que sean grises y vamos a tratar de que, bueno, si esto pasó la semana pasada, no tiene por qué ser esta semana, ¿sí? Y mi recomendación, van a ver que lo voy a decir varias veces, es ojalá no empezar por todo lo que comemos en una semana, ¿verdad? Sino ir poco a poco, incorporando nuevos como metodologías de preparación de alimentos que nos permitan como ir simplificando esto, ¿verdad? A veces, yo les digo, a veces empiecen con un tiempo de comida, o sea, empiece a planificar, por ejemplo, en la semana las meriendas. Y entonces eso ya le va a aliviar un poco y le va a hacer sentir mejor de, bueno, ok, no me fallé, pude hacerlo con las meriendas, las frutas que compré las pude utilizar, por ejemplo, no sé si compré yogur, o si tenía queso, o si tenía frijoles en mi casa, los pude utilizar para esto. Entonces ya luego puedo ir como incluyendo otras variables o con cosas que les son más difíciles de conseguir, ¿verdad? A veces de pronto la gente dice, bueno, eh, para mí es más fácil ir y comprar, digamos, no sé, un plato en algún lugar, pero tal vez no tiene tantos vegetales como debería comer, entonces yo voy a llevarme mis vegetales, ¿verdad? O tal vez gente que le da un poco de desconfianza consumir vegetales fuera de casa, qué sé yo, las ensaladas, entonces puede empezar por ahí. Entonces, les voy a comentar varias como premisas que yo creo que tiene el meal prep y que me he encontrado no solo en la literatura, sino también en la práctica, ¿verdad? Entonces, definitivamente el meal prep necesita de organización. Yo necesito saber qué tengo en la casa, qué alimentos tengo, en qué estado están, si yo tengo algo congelado, si lo tengo refrigerado. No es lo mismo, ¿verdad? Porque lo congelado yo puedo usarlo a cierto tiempo, pero lo refrigerado tengo que usarlo más pronto. Necesito saber si voy a ir a la feria, no, si esta semana vamos a trabajar desde la casa o no, en la medida de lo posible, si mis hijos están, si tengo que hacerles merienda o no, si el almuerzo se lo comen en el colegio, ¿verdad? Igual yo, si vamos a hacer un almuerzo compartido o si entonces, no sé, el día que voy a la universidad compro almuerzo afuera, pero los otros días almuerzo en mi casa, etcétera. Entonces requiere una cierta organización. Es lo que les digo, no siempre se podrá sobre todos los días y no siempre se podrá, pero hacemos hasta donde se pueda en la medida de lo posible. También implica una planificación, ¿verdad? Esto que les decía, ya sea que yo tenga un presupuesto para ir a la feria, ¿verdad? Y una planificación del menú, que no es un menú súper complejo, ni es que vamos a hacer cosas súper elaboradas, ¿verdad? Esto depende mucho de cada familia y de la dinámica que tengamos. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que dicen, bueno, es que a mí no me gusta almorzar lo mismo que cena.
¿verdad? Entonces, hay otras personas que, por ejemplo, dicen, yo la cena me gusta de la cena, uso para el almuerzo del día siguiente. Y hay gente que dice, a mí no me importa, yo hago algo y lo gasto. Hasta que se gaste, si me alcanza para 2 días o 3, igual lo uso y ya, ¿verdad? Entonces, esto depende mucho de la dinámica familiar. Si quiero aclararles, las técnicas de meal prep no implican ni que uno tiene que comer solo de un alimento, ni que tiene que comer siempre lo mismo. O sea, uno igualmente puede hacer variado. Y otra cosa que es importante, que a veces la gente se queja un poquito de esto, es que no siempre tiene que ser recalentado. O sea, si a la gente, si a usted no le gusta comer recalentado, usted puede buscar técnicas que no le ameriten eso y que siempre le simplifiquen. Puede simplificar algunas cosas y pues otras tal vez no las va a poder simplificar porque no va a comer recalentado, pero siempre puede adelantar un poquito, ¿verdad? Entonces es una cuestión muy personal. Los siguientes términos que vamos a ver que se relacionan con el meal prep, bueno, es la práctica primero, ¿verdad? Como en casi todas las cosas de la vida, la práctica hace al maestro, como dice el dicho. Entonces, realmente al inicio a uno le toma más tiempo, o sea, le toma más tiempo hacer el menú, hacer el inventario de alimentos que tiene en la casa y uno se piensa que es más laborioso, pero realmente conforme va pasando el tiempo y uno lo va haciendo, ya se va como familiarizando con todo lo que tiene que hacer y va siendo como más intuitivo. Entonces sale más fácil, ya luego ya no se nos enreda tanto lo que tenemos que comprar, ya las cosas se nos dejan de poner malas, ¿verdad? De pronto solo se nos puso mal un vegetal o una fruta, ya no todo como antes, ¿verdad? Entonces es un poco como ir trabajando esto también. Y otra cosa que también es muy importante es la seguridad o inocuidad de los alimentos. Entonces, esta es una premisa sobre la que siempre trabajamos. Tenemos que estar seguros de que lo que estamos consumiendo no va a representar un peligro para nosotros o para nuestras familias, ¿verdad? Entonces, hay algunas medidas que tenemos que tomar, ¿verdad? Que sé yo, de controles de temperatura, no es que vamos a estar ahí con un termómetro, pero sí hay como rangos de tiempos que podemos utilizar para decir, bueno, que esto ya lo tengo que guardar, o esto lo voy a poner en congelación, esto lo voy a poner en refrigeración, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener algunos principios de inocuidad para poder manejar los alimentos. Más allá de lo básico, ¿verdad? Por supuesto que siempre es lavado de frutas y vegetales, todos, desinfección de las frutas y vegetales que comemos crudas o que comemos con cáscara y lavado de manos, por supuesto, ¿verdad? Tener un buen manejo de los desechos, que si tenemos mascotas en la casa, pues tener ese cuidado de no estar manipulando el animal, sobre todo las patitas, ¿verdad? Que están como en contacto con diferentes zonas y, por ejemplo, si tenemos bebés y cambiamos pañales o si tenemos adultos mayores y cambiamos pañales, tener un muy buen aseo y lavado de manos, ¿verdad? Esas cosas que son básicas para la inocuidad de los alimentos que estamos trabajando. También necesitamos anticipación, ¿verdad? Porque, como les decía, es imposible que yo llegue a las 12, que salgo de una reunión, por ejemplo, de la universidad, y entonces a las 12:00 tengo que almorzar y no tengo nada listo. Entonces, si yo no anticipé, esa preparación es imposible llegar a que yo pueda estar lista a la 1 para otra vez volver a conectar, ¿verdad? O para dar una clase, o para reanudar mis labores administrativas o lo que sea que tengo que hacer. Entonces sí necesitamos como esa parte de anticipación para yo poder decir, ok, esto me queda ya, nada más vengo caliento, o bueno, es que hoy voy a hacer un almuerzo frío, entonces esto me lo llevo para la oficina, ¿verdad? Si no, es muy difícil. Y también, lastimosamente, requiere un esfuerzo voluntario, ¿verdad? Entonces, no es cosas que se vayan a hacer por arte de magia, todos necesitamos ese esfuercito de más, ¿verdad? La compra, yo sé que es un esfuerzo, pero no se termina en la compra. O sea, definitivamente necesitamos ese esfuerzo de preparación de los alimentos hasta el punto que nosotros queramos. Como les digo, puede ser que yo lo deje todo ya cocinado solo para calentar, o puede ser que lo dejo ya listo, condimentado, fileteado, listo para cocinarlo, porque no me gusta que esté cocinado previo, ¿verdad? Entonces, pero sí necesitamos ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, con las buenas y malas, esto se los digo como un preámbulo del meal prep para que sepan que pues, es un compromiso con nosotros mismos, ¿verdad? Y como les digo, podemos iniciar tan pequeñito o tan amplio como nosotros queramos. Ok, entonces, los principales beneficios que tiene el hacer meal prep se centran en estos tres.
por una parte, tenemos el ahorro de tiempo. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos meal prep en realidad es hacer bloques de tiempo. Entonces, nosotros hacemos bloques de trabajo por tiempos, por ejemplo. Si ustedes van a la feria, entonces cuando vienen de la feria, o ese día en la noche, por ejemplo, o al día siguiente en la mañana, entonces dicen, bueno, yo voy a dedicar 3 horas o 2 horas a listar todo lo que son frutas y vegetales. Entonces, en esas 2 horas yo hago todo lo que es lavado, hago todo lo que es desinfección, hago todo lo que es picado y ya, listo, terminé con eso. Entonces, en ese bloque de tiempo, aunque yo no haga todo, porque hay personas a las que les gusta dedicarse, por ejemplo, todo el, qué sé yo, toda la mañana del domingo a preparar todos los alimentos de la semana. Hay otras personas que prefieren como hacer bloques, que es esto que les estoy diciendo. Entonces, yo prefiero hacerlo así, o incluso, por ejemplo, hacerlo 2 días a la semana, en dos bloquecitos, digamos, para poder adelantar. Entonces, centralizamos esas funciones y entonces solo esa vez, digamos, vamos a estar lavando, qué sé yo, el rallador, el pelador, ¿verdad? La tabla que utilizamos para esto. Entonces es como centralizar esas horas de trabajo de cocina y entonces ahí ahorramos tiempo. Ya cuando llegue el momento de consumir, entonces nada más calentamos y lo que vamos es a tener que lavar, eso sí, los contenedores, ¿verdad? Entonces eso sí es una salvedad. Puede ser que nosotros utilicemos el mismo contenedor en el que guardamos para consumir. Entonces ahí nos ahorramos una lavada, digamos, porque entonces nos queda como plato. Pero podría ser que no, ¿verdad? Eso depende de la técnica que utilicemos. También tenemos un ahorro en dinero. En esta parte viene dada por dos beneficios, digamos. Uno es que los vegetales y las frutas y las carnes, todo lo que compremos de alimentos, pues lo vamos a utilizar, ¿verdad? Lo organizamos y vamos a utilizarlo. Y también, pues obviamente las comidas fuera de casa siempre son más costosas, ¿verdad? Y porque le estamos pagando a alguien porque haga ese trabajo. Entonces, el ahorro de dinero también en la disminución de la cantidad de veces que vamos a pedir, ¿verdad? Por ejemplo, en una plataforma o que vamos a ir a comer a un restaurante. Y el tercero, que también es muy, muy importante, es la facilidad en el apego a hábitos saludables. Y no solo hábitos saludables, sino también si, por ejemplo, alguno de ustedes tuviera alguna condición por la que debe, eh, no sé, seguir una dieta específica o, por ejemplo, consumir más o menos de un nutriente, entonces es mucho más fácil si yo tengo ya como planificado, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, realmente, estos son como las principales agrupaciones de los beneficios. Entonces, como les decía, a veces, ahora les voy a poner aquí algunas preguntas que se generan como cuando estamos hablando de meal prep. Entonces, ¿para cuál tiempo de comida me sirven estas preparaciones? En realidad no sirven para cualquiera. O sea, yo puedo hacer meal prep, por ejemplo, desde un desayuno, una merienda, o puedo hacer para un almuerzo, para una cena, ¿verdad? Entonces, depende mucho de lo que yo necesite. Uno podría, por ejemplo, hacer el meal prep del desayuno y en el almuerzo, digamos, no sé, por ejemplo, si está aquí en la universidad, entonces va a comer afuera y en la cena lo tiene en la casa, ¿verdad? Si hace un almuerzo en la casa, entonces tal vez tiene el almuerzo ahí y el desayuno lo hizo en la casa también, entonces ahí puede calentar y todo. Entonces hay como muchas opciones de combinaciones, pero sí es importante que sepan, puede aplicar para cualquier tipo de comida. Hay opciones para hacer en desayuno, hay opciones para hacer en almuerzo y hay opciones para hacer en cena y meriendas. Hay opciones frías y hay opciones calientes, ¿verdad? A veces, por ejemplo, a mí me gusta hacer desayuno para varios días en una opción fría, digamos como por ejemplo avenas o yogur, de este tipo de preparaciones. Eh, entonces eso es muy fácil para cuando uno sale apurado en la mañana, ¿verdad? Simplemente coger eso y ya traérselo para la universidad o si uno tiene que salir a otra oficina, ¿verdad? Entonces puede tenerlo accesible. Entonces, como les digo, no es que solamente sirve para almuerzo. Y también podemos empezar por meriendas, que son tiempos más pequeñitos y que tal vez nos es más fácil, ¿verdad? ¿Puede servir tanto para llevar a la escuela o al trabajo? Claro que sí. O sea, yo podría tener meal prep para llevar a algún lugar o también podría comerlo en mi casa. O sea, yo podría tener las preparaciones, ya sea
este tipo de bandejas, por ejemplo, que son de vidrio subdivididas por las diferentes preparaciones que tenemos, o podría tener, por ejemplo, todos los vegetales juntos y entonces de ahí servirles a mi familia, ¿verdad? Entonces, sí aplica para cualquiera de las dos realidades, ¿verdad? Tanto si tenemos que llevarlo como para si estamos en la casa, igualmente funcionaría. Y aquí dice, necesito un presupuesto específico para realizar el meal prep. Pues lo que yo les recomiendo es siempre que empiecen a revisar el presupuesto de lo que gastan en alimentos y que ojalá tomen también los presupuestos de lo que comen fuera de casa y que a partir de ahí entonces empecemos a revisar. La idea es obviamente que podamos bajar el presupuesto de las comidas fuera de casa y ojalá lo que gastamos en alimentos mantenerlo o pues usar un poquito de lo que usamos en restaurantes, ¿verdad? Entonces, Mónica, sí, por acá tenemos dos manos levantadas. Tenemos a ok, Marilyn. perfecto, dígame, Vanessa. Hola, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que dijo de almacenar en un mismo recipiente, por ejemplo, toda la verdura y de ahí ir sacando. ¿Existe algún material de ese recipiente que sea más conveniente para que no se dañe? Y la cuchara, porque por ejemplo mi mamá siempre dice, saque con cuchara de plástico, ¿verdad? Pero yo no sé si existe algo más conveniente o no. Ajá, vea, cuando hablamos de almacenamiento de alimentos, muchas gracias por la pregunta. Cuando hablamos de almacenamiento de alimentos, siempre preferimos lo que sea menos poroso. Entonces, por ejemplo, el caso del vidrio es una muy buena opción. El vidrio no va a guardarnos olores ni se va a manchar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, o sea, si uno guarda salsa de tomate, que la salsa de tomate no sé si les ha pasado, siempre deja los, digamos, los que llamamos los toppers, siempre quedan muy, muy rojos. Entonces, siempre lo que se recomienda es ojalá que sea de vidrio, sobre todo como en cosas que son más delicadas. El cuidado esto no quiere decir que no se puede guardar en plástico, también se puede guardar en plástico, pero entonces ojalá que sea un plástico de buena calidad. Eh, Hay como ciertas especificaciones. Los plásticos que se usan para alimentos idealmente deben ser para alimentos, ¿verdad? No es un plástico, o sea, no es lo mismo el contenedor que yo compro para, no sé, guardar lapiceros en la oficina, que es una cajita ahí que tiene tapa, a el contenedor que compramos para los alimentos, ¿verdad? Entonces, los que se usan para alimentos es un tipo de plástico igual, que no es poroso y ojalá que sea libre de BPA. No voy a entrar en el detalle de esto ahora, pero bueno, es un compuesto que se ve como que emula algunas hormonas, entonces no debemos de tenerlo ahí, sobre todo, como chamar razón, si vamos a calentar, por ejemplo. Entonces, esa sería como la recomendación. Si fueran plástico, que sea plástico que se use para alimentos y que sea libre de BPA. Y si no, también vidrio se puede utilizar. El vidrio simplemente recordar que si se va a usar para congelar, no se debe llenar hasta el total de su capacidad, ¿verdad? Porque tenemos el riesgo de superviviente. Y la cuchara, sí, bueno, lo que no se recomienda es el uso de cucharas de madera. Yo sé que hay algunas preparaciones tradicionales que requieren, todavía no sé cuál es la lógica, pero requieren, ¿verdad?, el uso de cucharas de madera. Por ejemplo, algunas personas dicen que para cajetas, ¿verdad?, y ese tipo de cosas usan cucharas de madera. Pero realmente lo que tratamos es igual de que no sea un material poroso y que siempre sea una cuchara limpia. O sea, cada vez que vamos a sacar, ¿verdad? Si yo saco los frijoles, ok, sirvo en los 3 platos que voy a servir, esa cuchara no la vuelvo a usar y por supuesto no pruebo de esa cuchara, ¿verdad? Para no meterle todas mis bacterias. Listo, simplemente ya, a la próxima vuelvo a utilizar otra cuchara y ya, ¿verdad? La próxima cena. Igualmente, lo ideal es que yo tenga como para uno o si acaso 2 días, digamos. Entonces, por ejemplo, los frijoles, yo tengo ahí los frijoles de hoy y de mañana y del pinto, digamos, que voy a preparar. Y, o sea, los del almuerzo, a la cena y el pinto, pero ya para el día siguiente tengo unos congelados que voy a sacar a descongelar. Entonces tenemos como que acostumbrarnos a porcionar lo que estamos haciendo de acuerdo al uso que le vamos a dar, para evitar riesgos también. Muchas gracias. ¿Y la otra persona? Por acá tenemos a Sandra Bosa. Hola, buenos Hola. días. Bueno, yo sí acostumbro, me ha llevado un tiempo, pero sí ya tengo como ese hábito de ir preparando mis alimentos. Pero mi pregunta va porque hay unos verdes que son los que cuesta que me duren, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, y además para ver si me recomienda que lo siga haciendo o no.
Por comodidad, yo no compro la lechuga en la cual yo la tengo que lavar y que la tengo que cortar, sino que las compro ya las que vienen en bolsita, que se supone que ya están lavadas y ya están cortadas. Ujú. Mi pregunta va, si esas las puedo mantener en esa misma bolsa, porque siento como que se me va, no sé cuál es la palabra, pero como que se va poniendo ya Feita. feíta, ¿verdad? Ujú. Entonces no sé si lo recomendable es pasarla a un vidrio, si le tengo que poner papel toalla, que a veces me han dicho que le ponga papel toalla, igual con el culantro, que lo envuelva en papel toalla y que lo meta en esas bolsas que son para alimentos. O sea, no sé cuál es su recomendación, sobre todo es con lechuga, con culantro, con cebollino. ¿Cómo los puedo guardar para que me duren lo más posible? Muchas Ujú. gracias. Ok, sí, muchas gracias, Sandra. Súper buena pregunta y súper frecuente también. Entonces, vean, en ese caso, lo que es mejor en estos es o que estén totalmente secos o que estén totalmente húmedos. A mí me gusta más en seco. Entonces, mi recomendación sería, por ejemplo, la bolsa de la lechuga, ojalá que usted escoja en el súper la que esté más sequita, ¿verdad? Que ojalá no se le vean muchas gotitas alrededor, nada. Si usted la ve con muchas gotitas, entonces mi recomendación sería que cuando llegue a la casa la seque. Pero bueno, si usted, o sea, la centrifugue en una de esas que se usa para, no sé si las han visto alguna vez, es como una secadorcita manual para secar la lechuga. Bueno, las hojas. Entonces, esa sería una forma. La otra forma, sí, definitivamente yo no les recomiendo que la tenga en la bolsa porque en la bolsa se empieza a dañar mucho más rápido. Entonces, usted en un topper, puede ser un contenedor plástico de vidrio, cualquiera de los dos, lo forra así en toalla. Ojalá, yo siempre prefiero la toalla em, que es lavable para no gastar tanto, digamos, para no desperdiciar tanto papel. Entonces, esa toalla es como más gruesita, parece como un limpioncito, ¿verdad? Pero se puede lavar. Entonces, esa lo coloca alrededor y pone ahí toda la lechuguita y entonces eso va a absorber como la humedad. Entonces, mi recomendación es que usted la revise como cada 2 o 3 días y esa toalla tal vez hay que cambiarla, pero digamos esa toalla usted la quita, la puede lavar y la puede colgar a secar como si fuera ropa, digamos, y luego la puede volver a utilizar, ¿verdad? Entonces le pone otras, y digamos, qué sé yo, 2, 3 toallas y luego las vuelve a utilizar. Si no lo quiere hacer en un topper, también se puede hacer en una bolsa. Lo que pasa es que se aplasta un poquito más, digamos, en una bolsa así grande. Las más grandes generalmente son como las de tamaño de congelación. A veces no hay de las normales, digamos, de tamaños grandes. Entonces, una bolsa grande, usted, por ejemplo, el culantro, igual le quita como la raíz, digamos, y lo envuelve totalmente, lo lava y lo envuelve totalmente en la toalla. Bueno, primero lo seco, lo envuelve en la toalla y ahí se mantiene. O sea, yo le puedo asegurar que la lechuga, no sé la procesada, pero la lechuga normal, si uno la lava, desinfecta y la deja sin hojas, yo le puedo asegurar que dura hasta 2 semanas como nueva. Y el culantro a mí me ha durado hasta más. ¿Verdad? La clave está en que esté bien seco y que si usted ve que la toalla se está humedeciendo mucho, la cambia la toalla. Y si hay lechuga que ya se le puso feíta, digamos que se empieza a poner negra, la quita del contenedor, porque si no, entonces las hojas que pegan, todas se van poniendo igual negritas, ¿verdad? Se humedecen. Entonces siempre irlas quitando. Entonces sí, esa sería la recomendación. ¿Seguimos, Steven, o tenemos a alguien Para, más? para acá tenemos una consulta de Tatiana Otárola que dice, ¿qué tipo de bolsas plásticas para almacenamiento? Ujú. Entonces, hay 2 tipos de bolsas plásticas. Bueno, las desechables, ¿verdad? Que es, bueno, que yo mencioné la marca Ziploc, que es una marca que sí se usa para alimentos, ¿verdad? Lo que yo igualmente, lo que yo no les recomendaría es que usen bolsas plásticas que no son para alimentos. Entonces puede ser Ziploc, hay otras marcas que igualmente ahí dicen que son libres de BPA, las Ziploc estoy segura que sí son porque ya lo he revisado con anticipación. Eh, y bueno, igual, las más gruesitas son para congelación y las más delgaditas son para refrigeración o para usar en temperatura ambiente, digamos, ¿verdad? Como para un snack, un sándwich, ese tipo de cosas. Y si quisiera reutilizables, ahora hay en muchos lugares, sin embargo, igual, bueno, yo sin que nadie me esté pagando nada por la publicidad, hay una marca muy buena que se llama Stasherback, que la venden en Costa Rica, creo que la venden casi que solo en Jamuni. Son reutilizables y esas hay de todos tamaños y también son libres de BPA. Se pueden poner a hervir, ¿verdad? Y es muy fácil usarlas, se pueden dar vuelta por completo, entonces uno puede lavarlas muy bien, se pueden meter en lavadora de platos. Entonces, si quisiera usar reutilizables, esa es una marca que yo podría recomendarle. No quiere decir que no pueden usar las que venden en Pequeño Mundo. En Pequeño Mundo venden reutilizables, también pueden utilizar esas. Simplemente yo les recomendaría que tengan el cuidado de no poner algo
que vaya a permanecer mucho tiempo o que vaya a calentar, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a calentar algo en la bolsa, yo sí les recomendaría que sea una bolsa que sea para uso de alimentos. Si ustedes me dicen, no, es que a mí me gusta, por ejemplo, llevar semillas o frutas a la oficina en una bolsa, entonces yo le diría, bueno, está bien, entonces use una de las de pequeño mundo, ¿verdad? Pero si es algo que va a permanecer mucho tiempo, que lo van a calentar ahí, entonces sí tener como más precaución. ¿Algo más? Estaríamos por el momento. Muy bien. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les iba diciendo, puede ser funcional si yo tengo un régimen dietético específico y más o menos les conté cómo manejábamos lo del presupuesto. Voy a ver cómo vamos con la hora. Entonces, aquí yo quería enseñarles una plantilla que es como lo básico que nosotros utilizamos para empezar como la planificación del menú. Como les digo, aquí tiene todos los espacios, ¿verdad? De lunes a viernes, ustedes obviamente pueden usar sábado y domingo también si quieren, y tiene todos los tiempos de comida que la mayoría de gente realiza. Si ustedes no hacen el desayuno, aquí no estoy diciéndoles que tienen que hacer el desayuno, eso lo sabrán ustedes y sus costumbres, su estado nutricional, su estado de salud, y si tienen una nutricionista clínica que las vea o los vea, pues ya sabrán si tienen o no que hacerlo, ¿me entienden? No quiero sugerirles aquí que es que tienen que hacer todos estos tiempos de comida, sino lo que ustedes están acostumbrados a realizar. Entonces, por ejemplo, y tampoco quiere decir que tienen que llenar la totalidad de la plantilla, porque se lleva su tiempo y su trabajo, ¿verdad? Si ustedes quieren empezar solo poniendo las meriendas, pues entonces solo vamos a planear la merienda. O bueno, para esta semana lo que yo voy a hacer es solo el almuerzo, para que no les represente tanto trabajo. Sobre todo porque sí definitivamente se lleva su tiempito, ¿verdad? Entonces, esta es la plantilla que yo tengo genérica de cuando nosotros utilizamos ahí en el preano, pero quería compartirles. Ay, Dios, es que esta no me deja cargarla, no sé por qué estas imágenes. Vamos a ver, me voy a salir de acá un segundo. Se los voy a enseñar así, porque no me deja cargarla. Ahí la están viendo, ¿verdad? Correcto, ahí está bien. Sí, correcto. Ok, entonces esta es la plantilla, la diseñaron en la junta y afortunadamente nos la hicieron además de manera editable. Entonces esta plantilla está disponible en la página de la Junta UCR. Ustedes pueden accesar, allí los compañeros les van a compartir el enlace. Y entonces ya sea que ustedes, por ejemplo, la pueden plastificar, si la quieren imprimir, digamos, la pueden plastificar y tenerla en sus casas y presionarla con Pilot, que es una forma como muy práctica de hacerlo, ¿verdad? Si la quieren tener en sus refrigeradoras, por ejemplo, entonces pueden rellenarla. O si quieren hacerlo de manera editable, entonces pueden igualmente hacerlo en línea y el documento está editable. Entonces ahí lo pueden tener, pueden accesar, qué sé yo, lo tienen a mano y entonces pueden accesarlo cuando van a hacer las compras o lo que quieran, ¿verdad? Entonces, para que sepan que ahí está esta plantilla diseñada para ustedes especialmente y entonces pueden accesarla. Ahí me imagino que ahorita ya les comparten el link. Entonces, ahora sí ya voy a volver a la presentación. Entonces, como les decía, no quiere decir que el menú vaya a quedar así como como de revista, fotografiable, o que no vayamos a repetir, por ejemplo, ¿verdad? De pronto lo que yo voy a planificar la primera semana va a ser que voy a tener una manzanita en 3 de las meriendas y luego voy a tener, no sé, un banano, ¿verdad? O, por ejemplo, voy a planificar cómo voy a hacer la ensalada para 3 días de la semana, que es en lo que siento que más fallo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No, como les digo, no tiene que quedar perfecto. Cualquier esfuerzo que podamos hacer en el inicio puede ser súper bueno, ¿verdad? Y nos va a ir ayudando poco a poco. Entonces, este es más o menos el ciclo del meal prep, el ciclo que hacemos o que tenemos que hacer todos. Obviamente es un ciclo, entonces no tiene realmente un inicio o un final, pero siempre recomendamos iniciar por esta parte, que es la revisión del inventario, o sea, de lo que yo tengo disponible de alimentos en mi casa. Recuerden que nosotros mantenemos en nuestras casas 3 formas de almacenamiento de alimentos, ¿verdad? Tenemos en frío, tenemos en congelado y tenemos en la alacena, ¿verdad? Entonces siempre es importante revisar esto. Luego hacemos la planificación del menú. Luego, con base en este menú, hacemos la planificación de la compra y luego hacemos la organización de la producción y del almacenamiento. Esta es la parte que más, digamos, arte podría llevar, aunque también la compra y la planificación del menú también es importante.
pero quiero compartirles hoy un poquito de los métodos que se utilizan. Solamente los voy a mencionar porque la próxima sesión vamos a trabajar un poquito sobre esto y estamos un poquito también como ajustaditos con el tiempo, entonces nada más se los voy a mencionar y como les digo, para la próxima sesión podríamos andar un poquito más sobre estos temas y dar algunos ejemplos de preparaciones. Entonces, las técnicas que normalmente se utilizan en Meal Prep, bueno, tenemos lo que se llama el mise en place. Estas son técnicas que muchas veces surgen también de cómo se preparan los alimentos en los restaurantes, ¿verdad? Porque imagínense en un restaurante de que tienen una carta con, no sé, 20 platillos, obviamente las cosas no se preparan desde cero. Por eso nos pueden servir en 25 minutos, a media hora, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas técnicas vienen migradas de ese tipo de lugares y que nosotros perfectamente las podemos utilizar. Entonces, el mise en place van a ver que es como la preparación previa de ya sea frutas, vegetales, carnes, es como lo que se hace previo, pero yo podría solamente hacer eso. El batch cooking, o se llama, este es uno de los anglicismos que les decía, o se llama también en español cocción por tandas, que esto estoy segura que muchos también lo usan, simplemente no saben que se llama así, pero está súper bien. Y la tercera de ellas se llama todo en uno, que podría encontrarse en literatura en inglés como one pot meal o one pan meal, ¿verdad? Entonces, que consiste en cocinar varios alimentos juntos. Y es una forma, ¿verdad? Que también podría ser tanto para todas estas, tanto para familias como si yo soy una persona que vive sola y solo cocino para mí. O sea, en cualquiera de las técnicas podemos utilizar esto. Entonces, vamos a ver, yo creo que ya estoy aquí como finalizando con la presentación. Como les digo, mi recomendación es que en serio empiecen poco a poco con sus menús, ¿verdad? Con algún tiempo de comida que ustedes digan, bueno, que me voy a organizar para este día, pues tener, por ejemplo, las meriendas o esta semana voy a organizarme con los desayunos, voy a preparar esto y esto, ¿verdad? No sé, que revisen si alguno de los alimentos o grupos de alimentos les está faltando, ¿verdad? Recuerden la importancia del consumo de frutas y vegetales diario. A veces eso se nos olvida. Estos alimentos son los que más rápido se ponen malos. Entonces, pues la idea es que los consumamos lo más pronto posible y tenemos entonces esa organización de tener en la casa para todos los días. Entonces, realmente, esta frasecita que les puse aquí, los alimentos que usted mantenga y prepare en su casa, será la base de su alimentación y la de su familia. O sea, lo que nosotros no tengamos en la casa y no preparemos, nuestra familia no se lo va a comer, ¿verdad? Y también recordando siempre que esta parte es importantísima para la salud, ¿verdad? Esto está totalmente vinculado para la salud de las personas que viven con nosotros, ¿verdad? Y de nosotros mismos. Entonces, motivarlos a que inicien, a que den su primer pasito, vayan ahí hojeando su menú, hojeando qué tienen en su casa, qué pueden aprovechar, dándole vuelta a los alimentos y todo, para ojalá que puedan sacar el mayor provecho. Yo, para ir terminando, quisiera también, bueno, primero invitarlos a la sesión de la próxima semana, que es el martes 3 a las 10 de la mañana. En esa está la sesión en la que les digo que vamos a hablar un poquito más sobre las técnicas, ¿verdad? Y entonces la idea es que todos puedan participar. Como les digo, si hay alguien que no vino a esta sesión y quiere participar en la otra, aquí, perdón, Pilar, aquí veo que hay una pregunta nada más también de Camila Naranjo que dice, hola, espera, aquí, bueno, es que ahora hay varias. Hola, estos ejemplos se van a compartir, ¿tienen adaptaciones vegetarianas o veganas? Sí. De hecho, hay varias de las preparaciones que son o sea, que no incluyen alimentos de origen animal, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, me imagino que se están refiriendo a los ejemplos de la próxima semana sobre las preparaciones. Entonces, sí, muchas de las preparaciones hablan de cómo preparar los alimentos, digamos, de origen vegetal, sea ensaladas, vegetales o algunos, por ejemplo, leguminosas, que a veces las personas también tienen muchas dudas con respecto a esto. Entonces, sí, tanto ahí como en el curso igual se comparten opciones vegetarianas. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice aquí alguien más. ¿Cuáles tipos de recipientes de vidrio recomienda? ¿Cuánta hermética y que las tapas se puedan lavar fácilmente? De estos sí hay más variedad. Los que a mí no me gustan, digamos, muchos son, que igual los he usado, pero son los que tienen la tapa, eso se llama
que el diseño no es higiénico, digamos, o diseño sanitario, que tienen como un hule en la tapa, entonces cuando uno la pone, el hule tiene como unas cerditas, entonces ahí se van guardando, digamos, eso se va poniendo como con moho al pasar el tiempo. Entonces esas son las que menos me gustan, pero en realidad casi todas son de vidrio igualmente, ¿verdad? Y las que tienen un solo hule, digamos, que uno puede quitar, es más fácil, porque ese hule se lo puede lavar, ¿verdad? Lo puede poner en agua caliente, lo que sea. Pero sí, las que no recomendaría son esas que tienen como esas cerditas, porque esas cerditas acumulan más suciedad, ¿verdad? Entonces tratamos de que sea como lo menos poroso, lo menos que tenga como surcos o huequitos, ¿verdad? Para evitar acumular. Al final ahí lo que se queda es agua y alimentos, entonces los alimentos obviamente son atractivos para las bacterias y entonces ahí se empiezan a multiplicar bacterias. Entonces la idea es que sea como lo más seguro, ¿verdad? Pero igual, o sea, igual eso se pueden conseguir. Igual desde Pequeño Mundo uno puede encontrar contenedores incluso con divisiones de vidrio que son buenos. Entonces igual nada más es como revisar eso que les estoy diciendo de las tapas.